La Asamblea Legislativa aprobó ayer ciertas reformas, prohíbe la divulgación, reproducción de mensajes alusivos a grupos pandilleriles, entre otros aspectos que han sido desde luego ya aprobados en la Asamblea Legislativa. Y es que bien interesante porque cuando a una persona le llegan a manchar su pared, la persona no puede borrar esos grafitis porque si no lo matan, ¿verdad? Entonces es bien interesante todo lo que está sucediendo, pero en ese contexto vamos a ver mucho más reformas. Creo que nadie está favoreciendo la delincuencia en el país. El que lo haga es delincuente. Uno de los graves errores que está cometiendo el actual gobierno es que no respeta los procedimientos legales. O sea, y vuelvo a aclarar, no es que uno esté a favor de la delincuencia, está a favor de la justicia y que los procedimientos se respeten. Porque yo siempre lo he dicho, uno de los problemas que tenemos en el aspecto de violencia en el país es sed de venganza y no de justicia. Y yo fui crítico al decir, el problema es que entonces le está dando la oportunidad de movilizarse, porque en mi percepción era hacer un combate directo, que veo que va en eso, pero va en un proceso muy lento y necesitamos combatir la delincuencia, pero no generar también violaciones a principios y derechos muy fundamentales que la juventud en nuestro país los está padeciendo. La suspensión de las garantías constitucionales es para todo el territorio nacional y para todo el que esté adentro, nacional o no. No es cierto que solo sea para pandilleros. Por eso precisamente no debe de ser discrecional. Hay un comunicado que emitió la Procuraduría de Derechos Humanos para poder controlar la situación como se planteaba desde ese fin de semana oscuro, negro, como se le llamó, que era necesario tomar medidas extraordinarias, ¿verdad? El régimen de excepción. Ahí está, por cierto, las declaraciones. Por un lado, desde el punto de vista que respalda el estado de excepción, pero también solicitaba que hubiese una claridad en el procedimiento a actuar por parte de las autoridades para evitar, decía él, en su momento algunas violaciones que podrían generarse, que son las que creo que ustedes están. La APES tiene todo el derecho de poner el grito en el cielo y las organizaciones de derechos humanos, porque es un ejemplo tan sencillo. A ver, que nos expliquen los diputados si el alcance de la reforma implica que, por ejemplo, hoy ya no se puede informar cuando hay desplazamiento forzado interno por amenazas de pandillas. Ese es un buen ya no ejemplo, podés informar, por ejemplo, de una nueva fosa clandestina. Si estando nosotros aquí nos damos cuenta, por ejemplo, que se han tomado un kinder que se haya pasado aquí, ¿se puede informar o no? ¿Hasta dónde llega el alcance? Yo creo que no se puede solo aplaudir. Y parte del ejercicio de ciudadanía, de ser ciudadanos responsables, es cuestionar el poder. Efectos colaterales es todo esto lo que estamos viendo. El procurador, yo lo veía el lunes acá y decía que son menos de 100 denuncias, ¿verdad?, las que han llegado a la Procuraduría de los Derechos Humanos, pero es que también el procurador de los derechos humanos como que le ha faltado más diligencia en este aspecto, porque resucitó hasta el día lunes, ¿verdad? Y pasó una semana del que no lo vimos como más activo en esto. Entonces, entiendo que son menos de 100, quizás hayan más, pero como también si no ven al procurador, entonces la gente dice, bueno, ¿y aquí a dónde vamos a tocar puertas, verdad? Esta gente va a reforzar su actuar delictivo, porque no se van a quedar de brazos cruzados. Esta es una guerra que acaba de iniciar. Entonces, la posibilidad de ampliar el régimen de excepción, yo creo de que va, pero la posibilidad de que también las pandillas se refuercen y mejoren su actuar delictivo y combatan, también puede suceder. Recordemos que la delincuencia, llámese como ustedes le quieran llamar, pandillas, de la que sea, crimen organizado, es una consecuencia de la corrupción, del abandono institucional, de esas escuelas caídas, del abandono de la familia, que viene de décadas, Si usted va al penalito va a encontrar un montón de señoras con mantillita que ahí tienen sus esposos y han criado juntos a sus hijos. No es tanto eso, es el abandono institucional. Las unidades de salud sin medicinas, las escuelas cayéndose, una maestra para 3 grados, usted no tiene oportunidad laboral, usted no tiene oportunidad para cumplir sus sueños, para vivir dignamente en su territorio. Eso es lo que genera la delincuencia. Es interesante ese análisis sociológico. La raíz del problema. Todo esto, los 30 años pasados, tal vez no estuviéramos sufriendo las consecuencias. Sí, pero en algún momento hay que reaccionar por una cosa bien sencilla. Ahora, hay que verlo. Todo el mundo quiere soluciones de la pastillita mágica y del Me parece que
de la noche a que la ve mañana. psicología. Estamos apuntando que hay que descubrir y atender la raíz, y no solo el resultado, el fruto, ¿verdad? Sino que la raíz, porque esto es como voy a utilizar un término bíblico, es un árbol que está dando malos frutos. Entonces hay que ver cómo atender y erradicar. Estas personas ya mataron, aunque sea un niño de 12, aunque sea un niño de 13, ya mataron. Entonces, ¿dónde están los derechos de las víctimas, de aquel ciudadano honesto? Porque esos 87 homicidios que sucedieron ese fin de semana, la mayoría eran personas inocentes, Sí. eran personas civiles. Alguien les ordenó a estos grupos delincuenciales a que salieran a matar a diestra y siniestra. Pero la solución Entonces, no es los que el derechos Estado humanos, se vuelva cuando una pandillero. persona decide, La solución cuando una no es persona que el decide Estado matar reaccione a como las otra, pandillas, automáticamente renuncia a sus derechos Jamás. humanos. Que aquí se ha hablado desde hace años, ha venido decreto tras decreto, las diferentes asambleas legislativas. Por ejemplo, hay un decreto ahí que era para prevención, que era un decálogo de principios y valores, que tenía que haberse enseñado, primero tenía que haber estado en todas las escuelas y en todas las aulas, y tenía que haberse enseñado. Fue el primer decreto para poder evitar que este fenómeno creciera, este monstruo que tenemos ahora. Este gigante que yo creo que lo podemos vencer si nosotros ponemos Cuando todos, hay voluntad política, todo se Ahí puede está hacer. el punto. Y es, Ahora, y lo que es de quiero yo- todos. En alguna manera ha beneficiado esto, porque se percibe cierta tranquilidad Yo creo y tal vez quizás ha como disminuido la comunicación de los penales hacia afuera para las órdenes. Entonces, es de ver lo positivo. Al final siempre van a haber efectos colaterales, eso es lo más natural. Que va a dar una ayuda, y este gobierno sabe manejar la temática mediática hacia la gente, es una realidad. Muy bueno, muy bueno. Es eso muy bueno, pero hay que verlo también con aquellos jóvenes. Voy a poner un caso, me reservo el nombre, que le tocó crecer, vivir en una de las zonas que ahorita está restringida, ¿verdad? Y él tiene su propio trabajo y no lo dejan salir porque no tiene una carta del contratista, del empleador, cuando él mismo tiene su propio trabajo. Entonces, él no tiene libertad, tanto sus hermanos y nadie en su casa. Entonces, ¿qué es lo que la comunidad cristiana, qué es lo que hace cuando, en estos casos, porque no es el único, hay otros, que ellos están llevándole las necesidades básicas a la puerta de la entrada de la calle, no de la casa? Entonces, eso, veámoslo en salud mental, en los niños no está generando nada bueno. Pero no podemos generalizar que la mamá y los hermanos o los hijos sean pandilleros por el simple hecho. Se ha entendido que el régimen de excepción es para la gente que anda cometiendo hechos delictivos. Entonces no se el que hubieran nada llevado debe, nada a- teme. no se hubieran Lo que pasa es que llevado a también Roselvia yo haría el llamado a la prudencia también, a la prudencia. Lo que el caso que mencionaba aquí del muchacho, del que sale a trabajar, eso es cierto, pero también el empleador tendría que darle sus... Pero si él tiene su propio negocio. También, no sé, habría una manera de... Que son los vacíos cómo de ley. comprobar, correcto. Pero no hay que olvidar que la ley, cuando va a restringir derechos, debe de ser clara del por qué, cómo y cuándo. Dejarlo al arbitrio de un uniformado que está mal dormido, mal comido, que se encachimbó con alguien en la mañana y te vio cara de pandillero y vos de ribete no andas todo y te vas a papear, por favor, eso no es natural, no Seamos es bueno. prudentes y andemos nuestros Pero documentos. es que yo creo que aquí sí el presidente cometió un grave error al dar esa autorización. Su naturaleza así es y la respetamos a través de redes sociales, ¿verdad? A todo sospechoso. Eso es bien grave. Es De los bien bonito extranjeros, estar pero no la señalando desde injerencia de afuera ellos. cuando no lo vivís en carne propia. O sea, el miedo que se ha vivido todo este tiempo, que dejaron acrecentar los gobiernos anteriores, porque les valió, o sea, aquí mucha gente se ha beneficiado de la violencia, porque ese es otro aspecto. ¿Qué es el elemento que Ernesto. planteaba Paul? ¿Verdad? Habría que ver los alcances, quién está detrás, porque esto ya no es un problema porque sino más. habría que ver a quién le conviene que el plan control territorial fracase, a quién le conviene que el presidente Nayib Bukele se vea mal en la aplicación de estas políticas. ¿A quién le conviene que estemos discutiendo de pandillas y no de los grandes carteles del narcotráfico que están lavando dinero en este país? Y lo otro bien interesante, que la misma gente que estuvo ahí diciendo por ahí por diciembre y enero,
de que los desaparecidos, que yo también fui una de las que estuvo pidiendo que se aclararan el tema de los desaparecidos, es la misma gente que está defendiendo ahora a los pandilleros que han matado y que han desaparecido a esa gente. Yo veo también una gran hipocresía. Si es que se está defendiendo a los pandilleros o los derechos. Yo veo una gran hipocresía a veces de la oposición política del país y una gran hipocresía de la comunidad internacional. ¿Por qué no mejor no nos ayudan y nos mandan gente, como tú decías, gente con diferentes tácticas, conocimientos mejores, qué sé yo, para poderlos aplicar aquí y mejorar nuestras políticas públicas? Porque hasta la fecha, todas las políticas públicas que han implementado desde el 93 no han funcionado, si no, no tuviéramos el monstruo que tenemos ahorita y con el que estamos luchando. Yo pienso que la casa hay que limpiarla, y yo iría más allá. Yo soy defensora incluso de que debe de trabajarse y ponerse al debate la pena de muerte, porque ya estas personas no tienen reinserción, no tienen readaptación, o sea, ya esto para mí es necesario que se ponga en el debate la pena de muerte. Es incoherente que el actual gobierno esté diciendo no se metan y quiere que se metan, ¿verdad? A que vengan y se lo lleven. Pero ahí tenemos que no quieren extraditar la petición, de donde se está negando la justicia hacia las víctimas que estas personas ocasionaron en Estados Unidos, y es incoherencia en cuanto a esto, querer erradicar un problema que al mismo tiempo le estoy cubriendo a alguien. ¿Por qué? No sé. Del Ejecutivo estableciera un método de fijación de precios en el tema de los hidrocarburos, ¿verdad? Sí, es que fíjate de que resulta importante este tipo de medidas. Yo sé que la mayoría de gente, sobre todo cuando tienen una concepción neoliberal, consideran que el Estado debe de meterse lo menos, ¿verdad? Y el tema de control de precios es algo que, de guardes les asusta. Pero la realidad es de que la gente que tiene ya producto almacenado aquí lo compra a un precio menor, pero aprovecha que hay una alza internacional y le sube al producto que ya tiene ahí. Y eso debe de ser castigado, porque ese es un aprovechamiento en detrimento del bolsillo de los y las salvadoreñas. De hecho. Entonces, yo aplaudo ese tipo de medidas. A mí no me parece complicado. Creo que hasta muchos se habían tardado. Nunca se entendió, que la DPC también haga un buen trabajo de monitoreo, porque ayer yo venía de Chalchuapa en la tarde y los precios seguían iguales, ¿verdad? Entonces el llamado quizás a la Defensoría de Protección al Consumidor de ¿cómo se llama? De monitorear, ¿verdad? Y qué bueno que también ahora se implementó esta reforma al día de ayer, antier, ¿verdad? Eso fue el día de antier. Habría que ver cuánto tiempo. Entiendo que es por poco tiempo. Sí, fue el día lunes, son 15 días, creo que son 15 días. Me imagino que va a ir cambiando dependiendo del comportamiento del... Abono algo, cuando hay voluntad política se puede. Se quitaron 2 impuestos de los 5 que nos cargan. ¿Por qué no analizar y dejar solo uno para el bien del bolsillo del salvadoreño? ¿Verdad? Ahora hay que ver otro aspecto que yo quiero, que usted mencionaba, que los precios no varían, porque el transporte interno tiene un costo. El flete. Y eso también tenemos que hacer la conciencia, porque si no, los migueleños o los que están en la zona fronteriza de Chalate van a reclamar porque acá no ha bajado tanto y allá está, porque deben de ser conscientes que transportar el producto hacia esos lugares incrementa el costo. El tema del combustible creo que ha sido una buena, como ustedes dicen, en resumen. ¿Sí? Nadie estaría en desacuerdo. Una medida histórica, ningún gobierno se atrevió a quitar los impuestos, eso se debe de reconocer. Ahora, que tú reconozcas que algo se haga bien, no quiere decir que no se pueda ajustar la política pública, y de eso se trata, de ajustarla. Interesante. Para mí debe de haber una base física de donde puedas hacer el conteo, o en algún momento si hay alguna farsa en el sistema o se te cae, qué sé yo, o sea, puedas tener la base, como aquí que se da lo de puedes meter un recurso de apelación para que se abran las urnas, ¿verdad? Entonces es importante que se tenga ese documento base allá en el exterior, no solamente en la parte electrónica. La diáspora que en alguna manera mantiene quizás el 60%, es la base económica de este país, porque la mayoría de población necesita, para complementar la canasta básica de esas remesas, tiene derecho a votar. Ahora, lo que se debe de buscar es que ese voto sea legal, y que ese voto no sea susceptible de algún tipo de fraude. Es importante que ese sistema tenga, insisto, la garantía de la base física, ¿verdad? De las papeletas. No sé cómo lo irán a hacer allá, si en las embajadas, en los consulados, en los Estados Unidos, qué sé yo, en los diferentes países que tenemos diáspora. Es un gasto grandísimo, Habría que ver también
qué tanto nos conviene también el gasto que se va. El salvadoreño, pues eso lo puedo decir con propiedad, tiene mucho temor por el tema de la ilegalidad en poder registrarse y dar más datos a un ente, porque tienen ese estigma de que lo van a hacer una redada, que van a tener esa información, y eso es un elemento por qué es que no votan. Lo otro, que la estructura, y por eso algunos proponen que sea el voto electrónico o digital, porque las distancias, lo mejor, yo creo que lo mejor sería que en los consulados el Tribunal Supremo Electoral tenga personal adiestrado, que no se deje la puerta abierta, ¿verdad? Porque se va a prestar para esto. En el tema de las candidaturas fueron obstruidas, todas, no desde el punto de vista obstruida per se, sino que la reglamentación, los requisitos. Las reglas fueron para que nadie pasara. Exacto, es que así las han hecho. Así las han fueron hecho. rigurosos en la firma. ¿Será que Bonilla va a ser el único, el histórico? Es el único, ¿va? Sí, es el Pero único. porque Bonilla logró hacer una coordinación con todos los candidatos y casi que se fueron como bloque. Correcto, ajá. Sí, entonces no era tan independiente. Y le sumaron los votos a la hora del residuo. También que se decía que eso era inconstitucional, sí. Al final no era tan independiente también. Pero el problema de las candidaturas independientes es que el esfuerzo es doble. Si una candidatura normal cuesta en campaña, digamos, unos $200,000, en el caso de Santa Ana, una candidatura independiente es el doble. ¿Y quién va a querer participar con esa cantidad de inversión? Aparte del proceso de que tenés que recolectar un montón de firmas y luego volver, son 2 campañas. Sí. Yo quizá... Y ahí es donde te venís a endeudar con los financistas y que comprometes tu fe, tu alma y tu espíritu. Así es, hasta el infierno. Que muchísimas gracias por haberme acompañado. Me siento muy complacido de la presencia de los 3 acá en el programa. Gracias. Sé que nos acompañan acá y también en radio, que se pone muy bueno, ¿verdad? Así es que ahí está Grupo Radial Megavisión también ofertándole al público también esa parte. Así que muchísimas gracias, Bessie, por habernos acompañado. Para concluir, es importante recordar que en un Estado democrático de derecho, los derechos humanos no estorban. La ley que te va a restringir derechos constitucionales, tus derechos humanos, debe de ser clara, no debe de estar al arbitrio de un cuerpo uniformado que depende de cómo amaneció ese día o si durmió bien, te lo restringe o no. Y los organismos internacionales siempre han estado de la mano con El Salvador. Hay que tener cuidado en la manera como nos dirigimos a ellos.